Bienvenidos una vez más al ombligo de la luna. En esta ocasión nos encontramos en el parque más antiguo de América. Hoy en día es un lugar de esparcimiento para muchos de los capitalinos. Para este video nos encontramos con nuestro amigo Carlos, del canal de En Breve Viaja y Aprende. Hola amigos, aquí nos encontramos con nuestro buen amigo Carlos de nuevo. Nos está acompañando una vez más aquí recorriendo la hermosa Ciudad de México. Como bien les dijo Raquel, nos encontramos en la Alameda Central, Carlos. Así es, como ya dijo Raquel, es el parque más antiguo de América y este fue fundado por el virrey Luis de Velasco Hijo en el año de 1592 como un pequeño espacio afuera ya de lo que era la traza original de la ciudad, ganándole un poco de terrenos a lo que era el pantano, como una táctica defensiva. Si nos situamos en 1592, unas 3 décadas antes, en los años 60 del siglo XVI, la laguna se fue desecando poco a poco de este lado de la ciudad como una táctica defensiva por aquello que había pasado en la Noche Triste, donde se vieron vulnerables el ejército español. Optaron por hacer esta parte y unir la calzada de Tacuba, que en este caso viene siendo la actual avenida Hidalgo, la unieron con tierra firme, y es en estos terrenos donde el virrey Luis de Velasco, a un lado del tianguis de San Hipólito, que ya tenía tiempo de ponerse aquí desde que era virrey Antonio de Mendoza, se pone aquí, se decide hacer aquí este parque, que en sus inicios era un pequeño parque de forma cuadrangular y con solo una entrada del lado oriente, que vendría siendo del lado donde hoy se encuentra Bellas Artes. Así es, bueno, como bien dice Carlos, en la ciudad en aquel entonces no llegaba más lejos de lo que, bueno, ustedes ubicarán el Monumento a la Revolución. De hecho, un poquito más hacia este lado, hacia el lado de Bellas Artes, pues era los límites de lo que era la Ciudad de México. Este parque o este jardín se mandó construir originalmente, se mandaron plantar originalmente álamos en todo su alrededor, pero no se dieron y fueron sustituidos por fresnos y sauces. Bueno, Carlos, el hecho de que la Alameda Central sea considerada como el parque o el jardín público más antiguo del continente americano no es del todo cierto. Claro está que esto está documentado de la colonia hacia nuestras fechas, pero anteriormente, en la época de los mexicas, en el antiguo México, ya desde el siglo XII está documentado que ellos pues les encantaba cuidar, preservar, dedicarle mucho tiempo a estudiar y esparcir la flora, ¿no? Era gente que le gustaba mucho los jardines. Ya había jardines muy hermosos en el antiguo México. Incluso lo único que sí podrían compartir el antiguo México con la época de la colonia es que ya los jardines o los parques, bueno, más bien los jardines, estaban clasificados por clases sociales, en los que solamente algunos, bueno, la gente, el pueblo en general tenía derecho solamente a entrar a determinados espacios, y la gente influyente, los altos mandos, las élites, pues ya estaban en los lugares, pues podríamos decir, más suntuosos, más privilegiados, por llamarlo de algún modo. Exactamente. ¿Qué ejemplo podríamos ver o podríamos conocer de esos antiguos jardines en el México prehispánico? Uno de ellos podría ser Chapultepec, que de hecho ya hay un video que tenemos juntos, si gustan pasar a verlo. Ese sería uno de los principales, donde están los baños de Moctezuma, donde Nezahualcóyotl hizo algunas plantaciones de vegetación, y otro sería pues Texcoco. Texcoco, ya estamos afuera de lo que es la Ciudad de México, pero pues es algo que está documentado y es una pequeña muestra de lo grande, lo hermoso y la importancia que estas antiguas civilizaciones le daban a estos espacios verdes, esos espacios llenos de vegetación, de flora, ¿no? Como modo de recreación. Uno de los puntos interesantes es el antiguo exconvento de San Diego. En este lugar, bueno, frente a este lugar estuvieron los quemadores de la Santa Inquisición, ¿no, Carlos? Así es, se mandan a hacer en 1596, se destinan 400 pesos de oro y se hace de lo que es un terraplanado con piedra y cal. Este quemadero estaba destinado a la gente que atentaba contra la fe católica y otros delitos que eran pues mal vistos en la época. La herejía, ¿no? Así es. Y en la parte de lo que es el convento le perteneció a los
Descalzos de San Francisco, que lo vienen a fundar en 1591. Bueno, el Santo Oficio era un tribunal que se encargaba, como bien dice Carlos, de enjuiciar a los herejes, y la pena o el castigo más ligero, por así decirlo, pues era la pena de muerte, porque los castigos que imponía la Santa Inquisición eran torturas realmente pues muy extremas, ¿no, Carlos? Así es, e inclusive se dice que la gente estaba casi obligada a venir a los actos de fe que se celebraban aquí, porque si no podrías parecer alguien sospechoso por no presentarte al acto de fe. Entonces, cuando había uno, el quemadero estaba rodeado de espectadores, por así decirlo, y de aquel lado pasaba el acueducto. Inclusive se dice que la gente se trepaba al acueducto para ver lo que era el acto de fe. Imagínense qué cosas, bueno, esta civilización que trajeron los españoles, ¿no? Sí, fue una época muy fea para aquí, para todo el mundo. Afortunadamente ahorita es el Laboratorio de Arte Alameda, y aquí pueden visitar exposiciones de arte experimental. Sí, como les dice Raquel, este antiguo ex convento, ahora en la actualidad, voy a hacer la toma hacia arriba, es un bonito museo que se dedica a exponer realmente obras exposiciones muy interesantes, todas ellas experimental, de arte experimental. Aquí podemos ver la placa que señala que frente a este lugar estuvo el quemadero de la Santa Inquisición de 1596 a 1771. Y pues es en esta calle, ¿no, Carlos? Que es Doctor Mora. Doctor Mora. Actualmente pues ya es visitada pues por mucha gente que viene a patinar. Incluso, como pueden ver, hay un restaurante, y pues la gente viene a pasarla a gusto en este lugar. Recomendable. También en lo que era parte del ex convento, que ahorita ya se encuentra mutilado, este convento no fue derribado durante las leyes de reforma por pertenecer a particulares. De acuerdo a la orden de los Descalzos de San Francisco, ellos no podían tener pertenencias, así que la persona que financió todo el convento, él y sus herederos siguieron siendo los propietarios de lo que era el convento. Por eso este convento en las leyes de reforma no se vio afectado, sino que se fue partiendo tiempo después y se fueron poniendo diversos negocios. Como dice Víctor, ahí pueden encontrar restaurantes, la arquitectura ya más moderna, como este edificio que es de estilo Art Deco, un poquito más de ecléctico de aquel lado, pero todo este cuadrante le perteneció a lo que fue el convento de los Descalzos de San Francisco. A los alrededores de la Alameda Central hay varios puntos de interés. Por ejemplo, aquí sobre la Avenida Hidalgo encontraremos el Museo Franz Mayer, encontraremos también el Museo de la Estampa, que es un museo bastante bonito, pequeño pero bonito. Está también la iglesia de la Santa Veracruz, en donde se encuentran los restos del arquitecto Manuel Tolsá. Está el Teatro Hidalgo, y del otro lado se encuentra el Museo Caluz, que no tiene mucho, que abrió sus puertas al público. Así que ya tienen un espacio en los alrededores para visitar esta plaza de la Santa Veracruz. A mí me encanta, tiene mucha historia y aparte es una de las más bonitas, aquí en los alrededores, Carlos. Así es, inclusive uno de sus atractivos es que se encuentra sobre bajo del nivel de la calle, lo cual nos da una referencia del nivel original y de lo que se ha hundido. Es uno de sus atractivos, y como ya bien dijo Raquel, pues pueden encontrar 2 museos y 2 templos históricos. Hay fotos antiguas de 1950, 1940 donde se puede ver Bellas Artes o la Torre Latino y luce muy bonitas, pero actualmente ya sería imposible hacer esas fotografías porque yo creo que más de medio metro sí se ha hundido esa plaza. Inclusive a quien sea amante de los videojuegos, ahí hay una parte del juego de The King of Fighters, que es uno de sus escenarios, pelear en la Plaza de la Santa Veracruz. Exactamente. Uno de los principales atractivos de la Alameda Central son sus fuentes. Podemos ver el fin de semana o cuando hace mucho calor a los niños correr en las fuentes, mojarse y hacer varias cosas. Aquí tenemos a nuestras espaldas la fuente de Neptuno, una de las fuentes más icónicas de aquí, por así decirlo, que todo el mundo viene y se toma fotografías. En el siglo XIX trajeron la mayoría de estas fuentes porque no son las originales que estaban aquí. También hubo mucha controversia cuando trajeron la fuente de Venus, de la diosa del amor,
porque estaba semidesnuda, y imagínense para esa época una fuente o una escultura de una mujer semidesnuda exhibida hacia todas las personas, pues sí era pues en el México conservador de esa época, pues sí era demasiado imprudente para esa sociedad, ¿no, Carlos? Así es, inclusive me parece que había una liga, la Liga de la Decencia, que tenía bastante peso. Otra de las esculturas que prácticamente censuraron fue la Diana Cazadora. Entonces, a finales del siglo XIX e inicios del XX eran temas un poco delicados, ¿no? Algo curioso e interesante es que, hablando de las fuentes, es que aquí durante la guerra México-Estados Unidos, Antonio López de Santana, cuentan algunas anécdotas que mandó vertir en 4 fuentes que se encontraban en los 4 puntos en las orillas de la Alameda. Mandó vertir, algunos dicen que sidra, otros dicen que ponche. Bueno, Santana, que siempre fue, pues es un personaje muy controversial, y un hombre de excesos. Un hombre de excesos. Hablando de esta guerra, Carlos, pues aquí estuvo el ejército de Estados Unidos. Así es, lo que les comenta Víctor fue en 1846. Una de las batallas que gana Santana es lo que lo lleva a hacer este gran festejo, cosa que después se iría al caño prácticamente, porque, como sabemos, el ejército norteamericano logra tomar la capital, y en 1847 ellos ya están aquí instalados, ponen un cuartel y crean una gran destrucción en casi toda parte donde ellos se instalan. Por ejemplo, cuando estaba la Piedra del Sol al lado de la catedral, lo usan como tiro al blanco, la Piedra del Sol, por lo cual parte de su rostro de Tonatiuh ya no está. Lo mismo pasó aquí con las bancas, con la vegetación, y el suelo que había quedó prácticamente destruido. A partir de esta fecha viene un periodo de abandono. Algunos relatos de la época dicen que este lugar, después de ese abandono, era más propicio para que fuera habitado por fieras que por una sociedad civilizada. Así de abandonado, pues lo debemos de imaginar. Sí, pues aquí sirvió de campamento, como bien dice Carlos, e incluso enterraron a sus muertos. A varios de sus muertos fueron enterrados aquí en los campos, en los jardines de la Alameda. ¿Quién pudiera imaginarse estos acontecimientos actualmente, verdad? Como les comentó Carlos, este lugar pues estuvo en el abandono después de mucho tiempo. Pues durante el Segundo Imperio, a la llegada de Carlota y Maximiliano, Carlota es la que se encarga de embellecer de nuevo este espacio y manda plantar pues muchas rosas. Incluso dona una fuente que es la de Venus. Su idea de Carlota era hacerlo un jardín al estilo francés, era su idea. De hecho, mandó traer césped, ¿no? Todo el pasto que había en los jardines era de Francia. Y prácticamente es algo que aquí no se veía, o sea, fue una novedad, pero como sabemos el imperio pues duró poco tiempo. Sí. Recordando los acontecimientos que se han llevado a cabo aquí en la Alameda Central, uno de ellos es que a partir de 1824 a 1825 se lleva a cabo por primera vez la conmemoración de las fiestas patrias, lo que es la independencia de México. Y no fue hasta que llegó Porfirio Díaz que se trasladó esta celebración a lo que es el Zócalo. Así es, antes el Zócalo estaba reservado para eventos más de categoría, porque aquí en sí era una celebración popular, por así decirlo. Se montaba un kiosco, se daban discursos, se hacían carros alegóricos, se hacían representaciones de los héroes patrios. Y desde 1825 hasta 1896, ya en el Porfiriato, es que Porfirio Díaz manda traer la campana de Dolores, la lleva a Palacio Nacional, y es la primera celebración que se da más o menos como la conocemos, y aparte se implementa el desfile militar que podemos ver cada año. Ya es cuando se da el grito, ¿no? Por el que es el entonces, el presidente de la República, ¿no? Así ya es una parte simbólica, prácticamente los presidentes se convierten en Hidalgo dando el grito al pueblo. Es una parte muy, muy simbólica. Sí, y como pueden ver, aquí tenemos a nuestras espaldas pues el Palacio de Bellas Artes. También está cercado por estas vallas metálicas. Anteriormente aquí, ¿qué se encontraba? Se encontraba un convento. Así es, aquí en esta parte se colocó, en primera, de este lado fue la entrada original de la Alameda Central. Cuando se inaugura fue la primera entrada que hubo.
del lado oriente de la Alameda. Y también de ese mismo lugar se encontraba el convento de Santa Isabel, fundado en 1591. Ya con el paso del tiempo el convento se fue deshabitando, se derrumba y se empieza a hacer el proyecto del Palacio de Bellas Artes a cargo del arquitecto Adamo Boari. De hecho, la idea de Boari era también cambiar la estructura de la Alameda, hacerle corredores anchos en su parte media para que pasaran inclusive los automóviles, unos corredores más pequeños para que pasara gente, y de ese mismo lado se pone una pérgola. La pérgola fue lo único que queda, porque como todos sabemos viene la etapa revolucionaria y el proyecto queda parado, y el proyecto original de Adamo Boari también queda pues en pausa, y se retoma ya tiempo después. Me parece que es hasta 1934 que se va inaugurando el palacio, y lo único que sí quedó fue la pérgola, que durante algún tiempo funcionó como una biblioteca, la biblioteca de cristal, que actualmente pues ya no existen. Esa biblioteca se construyó de 1931 a 1941 aproximadamente, así que pues era un panorama diferente al que podemos ver ahora en la Alameda. Hace un momento veníamos caminando y Carlos me venía compartiendo una anécdota muy interesante. Pues hemos venido platicando algunas cosas, van a ustedes poderlas ver en el video. Otras cosas pues estábamos platicando de anécdotas de diferentes personajes que visitaban la Alameda, de acontecimientos, de reuniones del pueblo, de cómo es que este lugar pues era visitado mayormente por gente de la élite en sus inicios. Aunque era un jardín público, pues no estaba como abierto, pues se podría decir que al pueblo en general, ¿no? Venían con carros lujosos, con esclavos, sirvientes, la gente caballos finos, más apoderada, ¿no? Entonces, afortunadamente, en la actualidad podemos disfrutar pues todos de este espacio. Pero hay una anécdota que me gustó mucho de un poeta que Carlos me venía contando, y pues sería bueno que se la compartieras a la audiencia. Claro, cómo no. Esta anécdota es la de Manuel Acuña. Manuel Acuña es uno de los poetas famosos del siglo XIX. Es mayormente conocido por un poema que se llama Nocturno a Rosario, que a muchos en épocas pasadas se enseñaba casi de forma obligatoria en la escuela. Me parece que actualmente pues ya no, pero bueno, este poeta Manuel Acuña estaba estudiando medicina en lo que hoy es el Palacio de en el antiguo Palacio de la Inquisición, que después fue la Escuela de Medicina. Ahí él llegó a estudiar y ahí mismo vivía. Entonces, en una tarde él estaba caminando por aquí con su amigo Juan de Dios Pesa. Era una tarde de otoño. Era un viento constante, las hojas amarillas en los árboles caían por este viento, y Manuel Acuña las veía con bastante tristeza. Entonces, mientras seguían caminando, él le recitaba poemas a su amigo Juan de Dios Pesa. Se sientan en una banca y le recita un poema que se llama A un arroyo. Una vez que recita este poema, que ellos tienen su estancia aquí en la Alameda, van internándose en las calles de lo que es la Ciudad de México, se despiden en lo que era la calle de Santa Isabel, que es prácticamente el lado donde está el Palacio de Bellas Artes, y Manuel Acuña le dice: mañana te espero a la 1, sin falta y en punto. Y Juan de Dios Pesa, desconcertado, le dice: ¿en punto? Le dice: sí, porque si llegas un minuto tarde. Y lo interrumpe Juan de Dios Pesa: ¿qué pasará? Le dice: es que me iré sin verte. Y le dice: ¿te vas a dónde? Y le dice: de viaje. Sí, de viaje, ya lo verás. Y al otro día se le ve a Manuel Acuña, todavía rompe algunos escritos, echa otros al fuego y deja otros sobre la mesa. Se le ve temprano, se levanta a bañar, todavía se le ve platicando con algunos estudiantes de la Escuela de Medicina. A las 12:30 se encierra en su cuarto e ingiere cianuro. Por otro lado, Juan de Dios Pesa, que tenía la cita, trata de llegar a la 1, pero se ve interrumpido por alguien en la entrada de lo que fue el Palacio de la Inquisición, y no llega a la 1 en punto, llega unos minutos tarde. Y cuando llega, ve a Manuel Acuña tendido, parecía dormido, toca su frente todavía tibia, y huele el olor al veneno.
Sale rápidamente, viendo que todavía tenía pues signos vitales, a pedir ayuda a los estudiantes de medicina o a los maestros, pero pues ya prácticamente no pudieron hacer nada, y así es como pierde la vida el poeta Manuel Acuña, de un modo romántico, muy característico de todos esos poetas del romanticismo, el suicidio, el morir joven. Muy interesante esto que nos platicas y nos compartes, Carlos, y como pueden ver, amigos, pues hay mucho. Como siempre les digo, la historia está en todas partes, en cada rincón, en cada piedra, cada muro, edificio, escultura. Solamente hay que detenerse un poco y observar. Y pues los invitamos a que, si tienen la oportunidad, pues lean y conozcan un poco más de este espacio, pues que tiene aquí esta ciudad para nosotros. Inclusive otro de los personajes que es uno de los buenos cronistas de la ciudad es Salvador Novo. Sí. Salvador Novo era muy asiduo también a esta parte. Él tenía su casa en Coyoacán, ahí estaba su casa, y aquí a la Alameda se dice que en la noche aquí se reunía la comunidad gay. Él fue alguien pues que rompía barreras, ¿no? En su tiempo. Él era abiertamente homosexual en su tiempo, en una época donde el machismo imperaba todo lo que daba. Sí. Era muy mal visto, y él era abiertamente gay, pero nadie se metía con él. Se decía ¿no? Se decía que porque algunos decían es que ya lo ha leído todo. Era una persona muy culta, y por otro lado decían que tenía una lengua muy venenosa, muy afilada, ¿no? Sabía cómo defenderse, y él solía visitar estos rincones de la Alameda en la noche, por lo mismo de su condición de homosexualidad. Ellos tenían como encuentros aquí de forma un tanto clandestina, y su amigo Manuel Rodríguez Lozano le hace una pintura que pueden ver ustedes o pueden checar, que se llama El Taxi, donde Salvador Novo va con solo una bata en un taxi, dando a entender que no lleva nada debajo, con un rostro muy afeminado, unos labios muy rojos, y va pasando inclusive por la esquina de allá, que es Eje Central y Tacuba. Ahí está retratada esa escena que se llama El Taxi de Salvador Novo. Pero no solo eso, sino que también pues los invito a leer sus obras. Él inclusive fue cronista de aquí, de la Alameda. Sí, y gracias a él podemos conocer muchas cosas, ¿no? Hay varios escritos, entonces los invitamos a que, si les gusta profundizar más, pues se pongan a leer un poco más de este espacio y todo lo que rodea la Alameda. Amigos, ya llegó al final este recorrido, la hemos pasado muy bien, Carlos. Como siempre es un gusto compartir pues estos espacios, este recorrido contigo. Gracias por acompañarnos una vez más. Los invitamos a que sigan sus redes sociales, se llama En Breve Viaja y Aprende, tiene canal de YouTube y tiene Facebook, si no me recuerdo. Pero Instagram. qué mejor, Instagram. Pero qué mejor que Carlos nos cuente acerca de su proyecto. Claro, pues muchas gracias por el espacio y la colaboración. Como bien dice Raquel y Víctor, tengo un canal que se llama En Breve Viaja y Aprende, donde doy información histórica, turística, arquitectónica, todo con un enfoque para que sea usado en tus viajes. También los invito a seguir el proyecto de Víctor y Raquel de A Patín por México, donde hay excelente contenido y lugares a los que pueden visitar. Entonces, si les gustó nuestro video, regálenos una manita arriba. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Y no dejen de seguir a Carlos. En Breve Viaja y Aprende.